bendiga. Mi nombre es Luis y bienvenidos a este debate de edificación donde lograremos oír a nuestros debatientes que van a compartir la palabra de Dios que es viva y eficaz, útil para nosotros. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos guía siempre a toda justicia y verdad. En esta oportunidad seré el moderador del debate y les presento a los debatientes Leonardo, debatiente evangélico, y Richbel, debatiente católico. Ambos reciban mis cordiales saludos y el tema a tratar o debatir tiene como título Jesús, cuerpo glorioso en la Eucaristía o una representación. Cada debatiente tendrá un tiempo determinado para examinar sobre el tema y deberán respetarlo y estar encargado de que lo cumplan. Y por supuesto, empezamos con la presentación. Leonardo, tienes 5 minutos de presentación. Adelante. Quiero agradecer a Dios primero, antes que nada, por tener esta oportunidad de poder compartir nuestras opiniones, de debatir y presentar defensa de nuestras posturas y creencias. Gracias, Richbel, por este tiempo, por estar compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Esperemos que sea un debate de beneficio para ambas partes. Gracias a ti también, Luis, por este tiempo, por llevar y moderar parcialmente este debate. Y a todos los hermanos y a los amigos católicos que nos escuchan. Quiero mandar un fuerte abrazo al pastor Fernando Peña y a Gerardo, amigos, hermanos en Cristo. Dios les bendiga allá en la hermosa ciudad de Atlanta. Deseo que en este debate sea para ambas partes de una manera edificante. También deseo de corazón que tanto católicos como evangélicos pudiéramos tener una mente parcial y un corazón de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, quiero repetir esto, que tengamos un corazón de acuerdo y alineado a la palabra de Dios, pues este debate será netamente hermenéutico, bíblico. Se abrirá la palabra de Dios, se leerá la palabra de Dios, se examinará la palabra de Dios, se cuestionarán las posturas ante la palabra de Dios y Dios hablará por medio de su palabra. Invito a Richbel a obedecer lo que Dios dice por medio del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En esta tarde defenderé la postura, el pan y el vino como representación del cuerpo y sangre del Señor Jesús. Entiéndase que al decir representación, no minimizamos el sacrificio ni su preciosa presencia, ni el glorioso, precioso amor del Padre e Hijo en rescate por nosotros, como lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sino por el contrario, respetamos el sentido por lo cual el Señor Jesús mencionó el pan como su cuerpo y el vino como su sangre, en un sentido simbólico, para dar a entender en ese momento a los discípulos el nuevo pacto en su sangre. Y a nosotros nos queda recordar hasta que Él regrese. Primera de Corintios 11:26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También quiero decir y anticipar que escucharemos del apologista Richbel una exposición fuera de contexto, alejado de la enseñanza de Jesús. Sustituirá la exégesis por la eisegesis. Pondrá toda la imaginación y presuposición bíblico de Juan capítulo 6, Mateo 26:26, Primera de Corintios 11:23. En esta noche mi oponente se enfrentará al cuerpo resucitado en la hostia. ¿Se comerá Jesús resucitado? ¿Se comerá la deidad, atributo sustentado por el Dios Trino en su cuerpo de Colosenses 2:8-9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Así pues, al comerse el cuerpo en toda la plenitud de la deidad, estará comiéndose no solamente al Hijo,
sino también al Padre y al Espíritu Santo. Pues el atributo deidad es único, un atributo indivisible, inseparable, no se parte ni se quiebra, y es sustentado por el único Dios trino. Tendrá que decidir qué cuerpo está en la hostia, cuerpo de carne o cuerpo espiritual. El apologista Ritchie, mi oponente, al mirar las dificultades en su doctrina, se negará a pesar de las verdades bíblicas que yo voy a estar dando en esta tarde. Así pues, los invito a todos a escuchar este debate, a poner atención, a tener un corazón parcial, una mente parcial. Mi oponente dividirá el cuerpo en dos. Uno estará en el cielo y el otro se lo estará comiendo. Uno en el cielo, como lo dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y el otro se lo estará comiendo aquí en la tierra, tal como lo dice el católico y lo interpreta en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. O como le dice Juan en el capítulo 6, versos 55 al 57. Mi oponente tendrá... Leo, se ha cumplido, Leo, los 5 minutos de presentación. Rich Bell, gracias, Leo. Rich Bell, tiene 5 minutos de presentación. Adelante. Primero que nada, quiero agradecer a Dios por permitir este momento para aclarar algunas verdades, ¿no?, relacionadas con lo que es la Eucaristía, que es el sacramento de nuestra fe. Quiero agradecer también a Leonardo por haber aceptado este debate, de igual forma a Luis por haber estado moderándolo. Y bueno, quisiera comenzar por aclarar que los católicos creemos en lo que es la Eucaristía como presencia real de Jesucristo, ¿no? No separado, porque muchas veces se malentiende eso, ¿no? Que muchas personas creen que cuando uno habla Hasta del cuerpo aquí de Cristo, mi tiempo. se refiere solo al pan, ¿no? Sin embargo, el cuerpo sangre... Perdón, termino aquí mi tiempo, le cedo la palabra a Luis. Adelante, Luis. Ok, hay problemas. Ok, ha habido una pequeña interferencia y ya Rich Bell estaba haciendo sus 5 minutos de presentación. Adelante, continúe, estimado Rich Bell. Ok, bueno, como estaba diciendo, ¿no? Los católicos creemos en la Eucaristía como presencia real de Jesucristo, no simbólica, ¿no? Que es lo contrario que cree nuestro amigo Leonardo y la mayoría de protestantes evangélicos, ¿verdad? Ellos se basan en que Jesucristo, cuando habló de decir que Él es el pan de vida, también usó una metáfora, ¿no? Similar a la que usa en otros pasajes, cuando habla de que Él es la vid o es la puerta. Sin embargo, esa exégesis falla, ¿no? Ese comentario falla, por diversas razones que demostraré más adelante, ¿no?, en mi exposición. Sin embargo, aquí lo que quiero aclarar es que, digamos que la tradición que está siguiendo nuestro amigo Leonardo es una tradición que proviene ya desde el siglo X aproximadamente, ¿no? Porque cuando las personas comenzaron a dudar de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, la Iglesia tuvo que, digamos, definir una verdad que ya era creída, ¿no? Y a ello se le llamó transubstanciación, ¿no? Que se refiere al cambio de la sustancia del pan y el vino, ¿no? No de la materia, ¿no? Porque muchas veces también se malentiende eso. Y bueno, como el San Pedro nos dice, ¿no?, en 1 de Pedro 3:15, debemos dar razón de nuestra fe, ¿no? Y en este debate yo lo que quiero es exponer argumentos, ¿no? No imponerlos, ¿no? No quiero decir que Leonardo esté mal en lo que él dice, ¿no?, sino que dejaré que las personas escuchen nuestros argumentos y, bueno, razonen, analicen, y cada quien, de acuerdo al espíritu de verdad que deberían de seguir,
deberán aceptar la verdad, ¿no? Que como les digo, no quiero imponerla, solo quiero exponerla. Tal vez Leonardo contradiga muchas de las cosas que yo voy a decir, ¿no? Que voy a exponer. Pero bueno, la verdad está allí, ¿verdad? Y cada quien es libre de creerla o no. Pero yo, como cristiano católico que soy, me aboco a la fe de los apóstoles, ¿no? Que ellos creyeron en esa presencia real, al igual que San Pablo y la mayoría de los cristianos, que como ya les dije, fue en el siglo X o IX aproximadamente que se comenzó a dudar de esa presencia real. Hasta ese siglo no había controversia, como nos dicen varios historiadores, ¿no? Y bueno, los padres de la iglesia, que son los cristianos que continuaron la misión de llevar el evangelio a todas las naciones, ellos explicaron realmente cómo era esa presencia real, ¿no? No simbólica. De hecho, Teodoro de Moxuestia, él explica, ¿no? Que no es un símbolo, sino que Jesucristo dijo que esto es mi cuerpo, como lo dice en la última cena. Y bueno, quisiera hacer la introducción a este debate con esas palabras, para que tengamos eso presente. Con esto termino y le doy el pase al moderador Luis. Muchas gracias. Estamos a la exposición del tema. Leonardo, tienes 10 minutos de exposición. Adelante, Leonardo. Gracias, Luis. Quiero comenzar diciendo que mi exposición estará basada en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Para este debate realizaré 3 premisas. A su vez, quiero decir y anticipar que mi oponente Richbell no podrá, repito, no podrá rebatir mis exposiciones, sino al contrario, no las enfrentará y las aludirá. Mi exposición va a estar basada, repito, y valga la redundancia, en la palabra de Dios, la bendita y santa palabra de Dios. Estemos atentos y quiero que pongan atención en estas 3 premisas de mi exposición, cómo mi oponente Richbell va a querer salirse por la tangente, así como la mayoría de los católicos hacen cuando no quieren enfrentar lo que la palabra de Dios está diciendo. La doctrina católica apostólica romana enseña que el cuerpo, la sangre, su divinidad, su presencia, es más, como dice el Concilio de Trento, que todo Cristo está en la hostia. Y cuando dice todo Cristo se refiere al cuerpo de carne resucitado, pero en otro modo de existencia, uno que no se puede ver. Pero ahí está. O sea, tú miras el pan, pero ese pan que estás mirando no es pan, es el cuerpo resucitado de Jesús. Y si te atreves a decir lo contrario, serás echado de la Iglesia Católica. ¿No me creen? Investíguenlo ustedes. La doctrina católica toma el capítulo 6 del libro de Juan literalmente. Voy a volver a repetir esto. La doctrina católica a la que se apoya mi oponente Richbell toma el capítulo 6 del libro de Juan literalmente. Pero ahora en este debate miraremos si el capítulo 6 del libro de Juan es literal, como los sacerdotes y apologistas católicos lo enseñan. El expastor Fernando Casanova, al que muchos católicos usan como ejemplo de doctrina, afirma lo que el Concilio de Trento afirma, que es literal lo que Jesús dijo en el capítulo 6 del libro de Juan. Leamos. Usaré los versos que a los católicos les gusta usar. Primera premisa, Juan 6:50. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él coma, para que el del que él coma no muera. Aquí salta una pregunta. ¿Usted cree en realidad que Jesús habló literalmente? Mi oponente como católico tiene que decir que sí, o dejará como mentirosa la enseñanza católica, a menos que el texto esté dividido en 2, una parte literal y una parte simbólica. Y peor aún, que mi oponente diga que un verso esté de manera literal y el otro esté de manera simbólica. Este es el pan que descendió del cielo, dijo Jesús en Juan 6:50.
Pregunto, para los que creen que Juan 6 es literal, ¿bajó un pan? Si mi oponente Richbell dice que bajó un pan o una hostia del cielo, estará aceptando que Jesús habló literalmente. Pero si mi oponente dice que no bajó un pan o no bajó una hostia, aceptará que Jesús habló simbólicamente. Si Jesús está hablando literalmente, tengo que aceptar que bajó un pan. Pero cuidado, no se atreva a decir que Jesús está hablando como símbolo o como una metáfora, porque será excomulgado. Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En realidad, mi oponente tendrá problema en aceptar que Jesús habló literalmente. Le pensará más obedecer su enseñanza que la enseñanza bíblica. Mi oponente Richbell sostendrá que Jesús habló literalmente bajó un pan. En realidad mi oponente se atreverá a decir que sí, bajó un pan, que Jesús habló literalmente y que bajó del cielo un pan, ¿de veras? En Juan 6:53 hasta el 57 Jesús vuelve a hablar. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene el que me come también vivirá por él. Hasta aquí mi oponente puede decir, ¿ves? Jesús está hablando literal. El pan es su cuerpo. Pero ¿qué dice el contexto? Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá. De nuevo, ¿Jesús habló literal? No, absolutamente no, puesto que no bajó un pan. Repito mi afirmación. El pan y el vino son una representación del cuerpo y sangre del Señor Jesús. Jesús bajó como pan, por lo tanto, cuando Jesús dice que Él es pan que descendió del cielo y que tiene que comer su carne, no está hablando literalmente, a menos que mi oponente Richbell insista en defender la enseñanza que Jesús habló literalmente y así tenga a un pan bajando del cielo. No entiendo la enseñanza y confundiendo las palabras del gran Mesías y aceptando la mentira y desechando la verdad. E insista que Jesús resucitado sea una hostia y que descendió un pan del cielo. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Filipenses 2:5-9 dice que tomó forma de siervo, humillándose, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomó forma de siervo, no tomó forma de pan. Mi segunda premisa será en Mateo 26, Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22, 7 al 23, la última cena del Señor con sus apóstoles. Interesante notar que la doctrina católica apostólica romana dice y afirma que Jesús inequívocamente cuando dijo que el pan es su cuerpo y el vino es su sangre, el pan se convierte en cuerpo y el vino en su sangre. ¿Es verdad? ¿Cómo responderá el apologista Richbell si le preguntamos cuántos cuerpos había en la pronunciación del Señor Jesús en ese momento? Si mi oponente Richbell dice que había un cuerpo, estará aceptando que Jesús habló simbólicamente. Pero si el apologista Richbell dice que habían dos cuerpos, entonces Jesús habló literalmente. Rápidamente yo quiero pasar a mi tercera premisa, 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Verso 27. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Si notamos bien, el verso 26 dice de manera clara que al participar de la cena suceden dos cosas. Uno, recordamos la muerte del Señor y que es una anunciación. Dos, hasta que Él venga. Pero no que está en cuerpo presente, ¿para qué esperarlo si ya está? No cuadra la doctrina de mi oponente Richfield, a menos que diga que el pan es la presentación o representación del cuerpo y el vino de su sangre. Entonces todos los versos de los evangelios tendrán sentido, puesto que Jesús está en el cielo con el Padre, con su cuerpo resucitado, glorioso, con toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, Hebreos 9:24, Primera de Tesalonicenses 1:10, dice, esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Hechos 1:10-11, ¿cómo esperar? ¿Cómo esperaban el cuerpo resucitado los apóstoles? ¿En un pan? Lo dudo. Hasta aquí termino con mi exposición. Gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Richbert, tienes 10 minutos de exposición. Adelante, Richbert. Ok, muchas gracias Luis y Leonardo, ¿no? Quiero comenzar por decir algo, ¿no? Nuestro amigo Leonardo, digamos que comienza con ciertos prejuicios, ¿no? Al argumentar. ¿Por qué? Bueno, porque él presupone que yo no le voy a dar respuesta a sus argumentos. Y también cae en lo que sería una falacia, ¿no? Porque él dice que si respondo, estaría contradiciendo la doctrina católica, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque uno puede dar explicación a cada uno de sus argumentos. Sin embargo, en este momento lo que me limitaré es a explicar, ¿no? A explicar lo que es la presencia real, ¿no? La presencia real de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo se puede notar desde Juan 6, ¿no? Pero también hay que aclarar, ¿no? Que en Juan 6 lo que se hace es el anuncio, ¿no? El anuncio de lo que después se va a ver en la última cena. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ya me supongo, ¿no? Y tal vez ustedes dirán, no, pero es que la escritura no es de suponerte, ¿no? Pero puedo pensar así, ¿por qué? Bueno, porque sencillamente los discípulos pensarían, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ellos recordarían el momento que se menciona en Juan 6, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35, ¿no? Y no sé por qué muchos piensan que ahí Jesús no está hablando literalmente. Porque otra cosa es que muchos no entienden que Juan 6 va de forma, digamos, progresiva, ¿no? Porque primero Jesús está hablando de forma espiritual, forma simbólica, y luego él va reafirmando que está hablando él va a afirmar que está hablando de forma literal, ¿no? Y es por eso que muchos se escandalizan, como vemos. Y para entender esto, no es necesario, digamos que profundizar tanto, ¿no? Sino más que todo ir a lo que fue la escritura en su gramática original. ¿Por qué? Porque las palabras que usa el hagiógrafo, ¿no? Sabemos que fue Juan el apóstol, él usa palabras que escapan a todo simbolismo, como quieren hacer parecer algunos. Y sí, es que Jesús habla claramente, por eso yo soy el pan de vida, ¿no? Y él, cuando se escandalizan las personas, él no las corrige, ¿no? Él no las corrige ni les dice que no, está hablando simbólicamente o es una metáfora. No, de hecho, les reafirma que está hablando literalmente. Por eso vemos que Jesús, cuando está hablando, él dice de que coma, ¿no? Que come su cuerpo. Y él usa una palabra griega que
que se traduce generalmente como comer, ¿no? Y se usa de forma simbólica, como es la palabra fago, ¿no? Pero más adelante él aclara y él cambia la palabra fago la cambia por trogo, que trogo es más específico, que se refiere a masticar. Entonces, aquí habría una cuestión, ¿no? Habría que decir, pero ¿por qué Jesús cambia la palabra? O sea, se está hablando de comer, si es en forma simbólica, ¿por qué cambia una palabra que significa roer, masticar? Y es por eso, porque Jesús nos está pidiendo que lo comamos, o sea, literalmente. ¿Por qué se escandalizan los judíos? Por esto. O sea, ellos entendieron realmente que Jesús les hablaba con palabras, perdón, con palabras duras, palabras incomprensibles. Y yo creo que muchos evangélicos actualmente actúan como esas personas que decidieron retirarse y dejar de seguir a Jesús. En cambio, los católicos actuamos como Pedro, ¿no? O sea, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios no se queda solo en lo escrito, ¿no? De hecho, en la teología católica se aclara que la palabra de Dios va íntimamente unida a lo que es la Eucaristía, ¿no? De hecho, los católicos le damos la misma veneración a la palabra de Dios escrita como la Eucaristía, que es la palabra de Dios encarnada, ¿no? Porque es el mismo Jesucristo glorificado, presente en la Eucaristía, en el pan consagrado. También es necesario aclarar, ¿no?, que el contexto del capítulo 6 es muy importante. ¿Por qué? Porque primero Jesús hace un milagro con pan, alimentó a toda la gente, y después enseña que Él es el pan que bajó del cielo, es decir, Él mismo es alimento. Por eso es que vemos esa reacción de los judíos, ¿no?, que se escandalizan. Pero yo digo, o sea, si nosotros creemos en Jesús, ¿por qué en ese momento no creerle? O sea, es algo que de verdad no comprendo. Y de hecho también siempre le hago este reclamo, ¿no?, a mis hermanos católicos, que muchas veces parece que ellos no creyeran que Jesús está presente realmente en el altar, no en el Santísimo, porque no le dan esa reverencia que deberíamos darle, porque realmente sabemos que Jesús está allí en ese pan consagrado. Es decir, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si creen que eso es literalmente, o sea, cuando dice le resucitaré, ¿por qué no creen lo otro? Cuando dice yo soy el pan de vida, o sea, el que no me come no tiene vida eterna. Ustedes también se preguntarán, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, es la pregunta que se hacen los evangélicos. Porque Jesús no dijo, yo soy, bueno, el pan es símbolo de mí, ¿no? Sino que Jesús fue más allá. Aclaró que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, como dice Juan 6:55. Y sé que Leonardo va a tratar de decir, ¿no?, que tal vez estoy excusándome por los argumentos que él usó, que yo no lo estoy tratando. Sin embargo, en esta exposición yo no entro mucho digamos, a usar mucha dialéctica, ¿no?, sino que yo hablo de forma sencilla, objetiva y clara y bien fundamentada. Y de verdad, o sea, a los que escuchen este debate, tal vez dirán, o sea, pero es que esta persona no sabe hablar, no dice las cosas como son. No, o sea, yo las digo en palabras sencillas, no uso tanta dialéctica, ¿no? Y mis palabras son sencillas porque las de Jesús fueron sencillas para el que cree en su palabra, ¿no? Entonces yo profundizo en el griego, ¿por qué? Porque el griego me aclara que Jesús no está hablando simbólicamente. Y eso cualquiera lo puede verificar buscando la gramática griega de Juan 6, ¿no?, que cambia la palabra fago por trogo. Y bueno, con esto quiero terminar para escuchar las preguntas que tendrá Leonardo, ¿no? Gracias, Rich Ben. Pasamos al tiempo de refutación. Leonardo, tienes 10 minutos de refutación. Adelante, Leonardo.
Sí, bueno, solamente le recuerdo al apologista Richwell que no voy a, bueno, voy a tratar con lo que él dijo. Él dice que Jesús habló literalmente y que por qué no pensamos que Jesús habló literalmente. ¿Por qué no piensan que Jesús habló literalmente y empezó a usar la resurrección, que no es una metáfora, sino es algo literal? Sí, precisamente la confesión juánica, Richbell, el concilio de Trento, y esto yo sé que tú lo has de saber, prohíbe que digan que en el capítulo 6 de Juan se habló simbólicamente. Y yo de ti ahorita acabé de escuchar otra versión, que Jesús habló simbólicamente y que Jesús habló literalmente. Bueno, eso es lo que yo creo. Jesús habló partes simbólicamente y partes literalmente. Cuando Jesús se dice que Él es el pan que descendió del cielo, Él se autollama pan, que bajó del cielo. Pero ¿es un pan que bajó del cielo o Jesús bajó como espíritu y se hizo siervo, como dice Colosenses 2, 5 al 9? O como dice 1 Timoteo 3, 16? O como lo enseña Juan 1, 14, que se hizo hombre. Si tú me dices, Juan, o si el católico dice, no, Jesús está hablando literalmente porque Él es el pan. Jesús dice que Él es el pan que bajó del cielo. ¿De verdad bajó un pan? Pero el católico romano está obligado a decir que es literal por el Concilio de Trento, por los padres apostólicos, por muchos predicadores y apologistas hoy en día famosos que dicen que es literal. Entonces cometen errores tras errores en la hermenéutica, por no leer, por no aceptar y todo ese tipo de cosas. Mi oponente también dice que Jesús en el griego que dijo fago y que dijo trogo. Bueno, Jesús en Juan 10, 7 y 9 utiliza el ego de mi hijo fura. Yo soy la puerta, ego de mí, ampelos al final. Yo soy la vida verdadera. Y el ego de mí, o el yo soy, es una manera enfática que te enseña énfasis en quién es Él. Pero aunque enseñe en el griego el énfasis, eso no quiere decir que es literal, Richwell. Ego y mí denota énfasis en lo que Él es. Y no creemos que Él es un furá, en el griego que quiere decir puerta. Cuando dice ego en mí ampelos al finos, yo soy la vid verdadera, Jesús no está diciendo yo soy la vid verdadera en realidad, sino son ejemplos, aunque en el griego haga énfasis. Debemos de tener también cuidado cuando queremos usar el griego, porque si no lo sabemos usar, nos podemos equivocar de esta manera. Que nos escandalizamos porque pues murieron por eso. Ok, que los discípulos y las demás personas se escandalizaron porque Jesús dijo, yo soy el pan, mi cuerpo, y se lo tienen que comer. No, 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 amigo Richbell. Tenemos que leer la palabra de Dios punto por punto y saber de lo que se está refiriendo. ¿Por qué se escandalizaron? Vamos a leerlo. Capítulo 6, versículo 50. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Si ustedes leen el contexto, es porque Jesús les había dicho, sus padres están muertos. Eso les estaba diciendo el Señor Jesús. Sus padres comieron del maná que descendió del cielo, pero están muertos. Esa era la dura palabra que los judíos no podían aceptar. ¿Cómo me estás diciendo que mi padre está muerto? ¿Quién eres tú para decir que están muertos? Pues es el Señor Jesús, nada más y nada menos. Cuando tengan su tiempo, amigos católicos, amigo Richfield, lea el contexto sin salirse de la línea a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Jesús está presente en la Eucaristía en cuerpo. Eso es muy dudoso porque de acuerdo a lo que está enseñando el apóstol Juan, que no bajó un pan, en realidad no bajó un pan, sino bajó Jesús en espíritu y luego se humanó, no bajó un pan. Tomar esas palabras literales es peligroso porque en realidad todos sabemos que no bajó un pan, aunque Jesús lo haya dicho que bajó un pan. Y aunque se haya comparado con un pan y decir que su cuerpo es verdadera comida y su carne verdadera bebida,
está haciendo referencia a que Él es un pan, pero un pan que representa su cuerpo nada más. Jesús no dijo, esto es un símbolo. No, claro, Jesús no dijo, miren, esto es un símbolo, pero sí dijo en el capítulo 63, el espíritu que da vida, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué son espíritu y son vida? Porque Jesús les estaba enseñando que Él, más que ser un pan, Él era el Mesías. Él era el Mesías. Eso era prácticamente lo que Jesús les estaba enseñando. Por eso es que Jesús les tiene que decir en el verso 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Creer en qué? ¿Que es un pan o que Él es el Mesías? Que Él es el Mesías. Eso era lo que tenían que creer. De hecho, el apóstol Pedro es lo que dice, creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. No, creemos que tú eres el pan y te tenemos que comer para tener vida. Lo pueden corroborar en el libro de Juan capítulo 6, verso 69. Y nosotros hemos creído, después del que supuesto escándalo de que se tiene que comer el alboroto y todo el revolú que malinterpretado que utiliza el católico, dicen, se escandalizaron porque dijo que él era el pan. No, se escandalizaron porque les dijo, tus padres están muertos a pesar de haber comido. Ahora bien, en el verso 69, antes del verso 69, del 60 al 69, ustedes van a ver que se van muchos discípulos y muchos seguidores de él, y el Señor Jesús les dice, ¿qué? ¿También ustedes quieren irse? Y en el verso 69 del libro de Juan, capítulo 6, dice, y nosotros hemos creído, el apóstol Pedro, y conocemos que tú eres el Cristo. Conocemos, está declarando lo que Jesús les explica arriba, que la voluntad del Padre es que crean en Él. No que crean que Él era un pan, sino que creyeran que Él era el Mesías. Entonces vemos una mala interpretación de hermenéutica exegética de parte de la doctrina católica, pero en fin, a mí lo único que me toca es exponerles la verdad también, sencillamente. No necesito utilizar el ego de mi hijo fura o ese tipo de cosas, pero son herramientas que a nosotros nos ayudan a entender, a refutar y también a enseñar a aquellas personas que nos demanden razón de nuestra esperanza. Termino con mi refutación. Muchas gracias, Luis. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Richbert, tienes 10 minutos de refutación. Adelante. Ok, gracias Luis y Leonardo, ¿no? Bueno, realmente Leonardo mencionó lo que esperaba, ¿no? Y es que al parecer pasó por alto cuando aclaré que Juan 6 es progresivo, ¿no? O sea, primero se narra de la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, ahí no vemos que estará hablando de que Él es el pan, ¿no? Sin embargo, eso nos antecede a lo que será más adelante. Entonces, no es que, digamos, todo el sentido de Juan 6 es simbólico o hay que tomar una parte literal, no necesariamente, sino que hay que comprender realmente, como tú dijiste, Leonardo, el contexto. Sin embargo, el contexto, como tú lo entiendes, es muy diferente a como lo ha entendido el cristianismo a lo largo de toda la historia, ¿no? Porque como te comenté, o sea, la tradición que tú estás siguiendo en esa hermenéutica, esa exégesis que estás haciendo, proviene del siglo IX, ¿no? De Berengario de Tours, quien fue el que propuso primeramente que era simbólicamente o espiritualmente, ¿no? Como lo ven algunos protestantes, y no realmente Jesucristo en ese pan, ¿no? Que Jesucristo se convierte en ese pan. Entonces vemos que tú sigues esa tradición nueva, no cristiana, y bueno, claro, usas tus fundamentos, te basas en argumentos, en la Biblia, etcétera, pero sin embargo yo no, yo me quedo en lo que enseña la iglesia, ¿no? La iglesia, porque Jesucristo la instituyó fue para eso, ¿no? O sea, para llevar su palabra y para enseñarnos la verdad de su palabra, ¿no? Entonces, Leonardo, hay que aclararte muchas cosas, ¿no? Aquí tengo varios puntos.
Jesús dice que Él es el pan que bajó del cielo. O sea, ¿cómo entender estas palabras? No hay que entenderlas de forma simbólica. ¿Por qué? Bueno, porque tú te basas en que el griego se usa el yo soy, ¿no? El ego eimi. Sin embargo, esa connotación se refiere a la identidad de Jesús, ¿no? De Jesús como Dios. O sea, porque sabemos que el yo soy se refiere a Dios como tal. Y los judíos comprendieron esto. Sin embargo, el ego eimi no hay que entenderlo siempre con esa finalidad. Tal es el caso de lo que estamos hablando en Juan, ¿no? O sea, porque en Juan dice, yo soy el pan vivo, o sea, connota tanto el yo soy como lo que es. Entonces, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Realmente Jesús bajó del cielo. Entonces dice, no, pero es que Jesús se está representando como un pan. No, pero es que ya va, o sea, no puede deslindar eso de los otros pasajes donde se habla del pan vivo, o de qué es ese pan vivo, o quién es ese pan vivo. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo largo de la historia de la salvación, vemos que Dios se manifiesta de diversas maneras, y no necesariamente son representaciones, sino que es el mismo Dios, ¿verdad? O sea, lo vemos como una columna de fuego, como una nube que guiaba a los israelitas. Lo vemos también en la forma de la Trinidad, ¿no? Cuando se le aparece a Abraham. Lo vemos de distintas formas. Sin embargo, tú nos vas a decir, no, es que ese no era Dios, era una representación de Dios. No. O sea, ese era Dios mismo, pero manifestado en otra forma, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos decir que Jesús se manifiesta en forma de pan para nosotros? Si Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28, 19, 20. O sea, ¿cómo creer nosotros en eso? Que está nada más así, pues, o sea, que no lo vemos. No, Jesús quiso quedarse de forma que lo viéramos. Quiso quedarse en esa forma de pan, esa apariencia de pan. Tú mencionaste también lo de que cuando Jesús dice que el espíritu y vida, ¿no? Pero ahí realmente no hay que entenderlo, perdón, mis palabras son espíritu y vida, pero ahí no se refiere a que sea simbólico. ¿Por qué? Porque realmente las palabras de Jesús son espíritu y vida. Yo no veo ningún simbolismo allí, o sea, y no veo tampoco cómo puedes relacionar eso con que Jesús diga, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Porque nuevamente tenemos que irnos a lo que fue la última cena, donde Jesús dice, esto es mi cuerpo, no esto representa mi cuerpo. Y cuando yo te hablé de lo del griego, es porque realmente tienes que comprender ese contexto de cómo Jesús cambia una palabra por otra, y no es como tú decías que fue porque les dijo que sus padres habían muerto, no realmente, porque yo me refería, era el pasaje de Juan 6, 51, cuando dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Y luego los judíos discutían entre sí, ¿cómo puedes darnos a comer carne? Y ahí es cuando Jesús cambia la palabra fago por trogo. Le dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Habla claramente de yo lo resucitaré el último día, en el mismo contexto que habla de comer y beber. O sea, 2 más 2 son 4. Si queremos ver allí el contexto es claro. Que tú te vas más atrás, ¿no? Es el contexto, ¿no? Porque como te digo, Juan 6, y de hecho esto lo dicen tanto protestantes como católicos, es católico y protestante, que Juan 6 es progresivo. Es decir, de forma espiritual, luego de forma, digamos que simbólica, aunque no es realmente simbólica, porque vemos otros pasajes y ahí se aclara cuando es simbolismo. En cambio aquí no, aquí se habla más que todo de una realidad que Jesús después afirma que realmente hay que comer y beber su cuerpo y su sangre.
Y esto se cumple claramente en la última cena. Entonces, no entiendo por qué de negar eso. O sea, puedes tener tus razones, pero contradecir a lo que el cristianismo realmente cree. O sea, tanto los ortodoxos como los católicos creemos en la presencia real de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, en ese pan consagrado. Cuando Dios dice una cosa, acontece. Su palabra es efectiva. Esto es mi cuerpo. No dijo esto simboliza mi cuerpo, sino esto es. Si Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿quién va a decir, no, Señor, ese no es tu cuerpo? Lo harán los evangélicos siguiendo una exégesis o una hermenéutica del siglo IX, o sea, que no se ve en los primeros siglos del cristianismo. Yo no le encuentro un sentido a eso. O sea, nos critican a los católicos por seguir tradiciones de hombres. Sin embargo, yo noto que muchos evangélicos siguen interpretaciones o tradiciones de hombres que realmente se alejan de lo que es la creencia del cristianismo. Y bueno, yo quiero terminar ya con esto para pasar, ¿no?, a lo que son las preguntas. Y bueno, o mejor dicho, dejo para que continúe con las preguntas. Muchas gracias, Richbert. Pasamos al tiempo de preguntas. Les hago presente a los debatientes que en este tiempo de preguntas no se argumenta. Por favor, solo responder y explicar. Cada pregunta tiene 1 minuto para formularla. Cada respuesta tiene 2 minutos. Richbert, tú empiezas. Tienes 20 minutos de preguntas. Adelante, Richbert. Perfecto. Leonardo, tengo varias preguntas para ti, ¿no? Sin embargo, quisiera comenzar con esta de Juan 6, ¿no? Si Jesús en su discurso sobre el pan de vida no está hablando realmente de comer su cuerpo y su sangre, cuando las personas en el versículo 52 se preguntan cómo eso es posible, ¿por qué Jesús cambia la palabra fago a partir del versículo 54, que significa comer en sentido general, hasta en sentido simbólico, y que venía utilizando en su discurso por una palabra más fuerte como lo estrogo, que significa masticar, y nunca es usado de manera simbólica? La pregunta se resume en esto: ¿por qué cambia Jesús esas palabras? Sí, primero, los transliteradores de lemas, de raíces, de palabras, no tienen problema si hubiese dicho Jesús fago, si Jesús hubiese dicho trogo. De hecho, lo tradujeron bien, así como Jesús dice el que no come mi carne, o este es mi carne, el que no la coma, etc. Yo veo aquí que dan un énfasis al griego, pero en realidad no lo están entendiendo. De hecho, el que lo transliteró lo hizo bien, solamente puso comer porque Jesús está hablando de una manera simbólica. El hecho de que Jesús diga, voy a volver a repetir, el hecho de que Jesús diga fago, trogo, no cambia la palabra. O sea, no hace un énfasis literal. ¿Por qué? Porque el contexto no lo explica. El libro de Juan, capítulo 6, verso 50. Este es el pan que descendió del cielo. Entonces, como Jesús dijo, ese es el pan que descendió del cielo, no vamos a creer que se van a comer ese pan que descendió del cielo, fago. No vamos a creer que tienen que masticar ese pan del cielo, trogo, porque no bajó un pan. Bajó Jesús en espíritu y se hizo hombre. Esa es mi respuesta. Ok. Bueno, eso fue más que todo argumentos, ¿no? No fue solo aclaración como habíamos quedado, sino que argumentaste, ¿no? Pero bueno, no importa. La siguiente pregunta es, si Jesús no está presente con su cuerpo glorioso en la Eucaristía, ¿por qué Pablo nos dice que el que coma obviamente su cuerpo y su sangre se condena por no reconocer su cuerpo en 1 Corintios 11, 20, 29? ¿Lo puedes leer? Porque necesito leerlo. Déjame buscarlo aquí. Sí. Ajá. Sí, te escucho.
Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, en conciencia y luego podrá comer el pan y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Sí, de hecho, nosotros creemos que es la representación de su cuerpo, no que es un cuerpo. Al nosotros comer ese pan indignamente, no nos condenamos. A ti quizás que te gusta investigar el griego, vas a notar que no está hablando de una condenación eterna, sino a un castigo en esta tierra. Y el pasaje dice, si no es ahí, en otro pasaje dice que por eso hay muchos que están enfermos y otros duermen. Pero no habla de una condenación eterna, sino de enfermedades a causa de la desobediencia o por la ligerez de haber tomado el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es mi respuesta. Ok. La siguiente pregunta es, si Dios se manifestó a los hombres como columna de fuego, nube, rey en un trono, arca, como paloma y como hombre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿por qué no puede estar presente en el pan? Porque sería su segunda venida si estuviese presente en cuerpo. Esa es mi respuesta. Hechos 1, 10, 9 y 11, Hebreos 9, 24, Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, si no mal recuerdo, capítulo 1, versículo 10. Por eso sería su segunda venida. Esa es mi respuesta. Bueno, otra pregunta es, si las palabras de Jesús en Juan 6:55 hubieran tenido sentido simbólico y figurado, ¿no es evidente que él mismo lo hubiera aclarado, como lo hizo con Nicodemo, que le explicó lo que significaba nacer de nuevo? En este caso no hace ninguna aclaración. ¿Por qué será? No, no hace ninguna aclaración ni de simil, ni de metafórico, ni tampoco literal. Ese es un argumento del silencio. Jesús no dijo, esto es literal. Tampoco dijo, esto es un simbolismo. Pero como vuelvo a repetir, lo entendemos simple y sencillamente porque no bajó un pan. Bajó en espíritu y se hizo verbo. Juan 1:14, o se hizo siervo. Segunda de Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9, podemos ver, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces, por los contextos paralelos, podemos entender que Jesús habló simbólicamente y no literal, porque no bajó un pan. Esa es mi respuesta. Ok, bueno. Otra pregunta sería, si en Juan, Jesús está hablando, Juan 6, perdón, Jesús está hablando de forma figurada, cuando habla de comer su carne, él en realidad está diciendo que lo persigan, que la violencia, la traición y la matanza, porque sabemos que comer carne en la escritura, en sentido figurado, está asociado a eso. No entendí tu pregunta. Bueno, que ustedes creen, ¿no? Que la palabra comer la carne se habla en sentido figurado, ¿no? Sin embargo, en la escritura, comer la carne de alguien está asociado con la persecución, la violencia, la traición y la matanza. ¿Ustedes creen que Jesús está asociando a eso cuando habla de comer la carne, si no habla en sentido literal, como ustedes no creen? No, no está diciendo cometan canibalismo. Por eso creemos que habló simbólicamente. Si no, en ese momento todos se lo hubiesen comido. Si de verdad hubiesen querido tener la vida eterna y Jesús estaba hablando literalmente, come, mi carne es verdadera comida y mi carne es verdadera bebida y mi sangre es verdadera bebida y van a tener la vida eterna, toda la gente se hubiese amontonado a comérselo en ese momento. Pero está hablando en una forma simbólica. Esa es mi respuesta. Leo, ¿pero puedo hacer una aclaración? En tus 5 minutos de despedida lo puedes hacer. Ah, bueno, perfecto, vale. No sé si tiene tiempo para más preguntas o... Si son 20 minutos o hasta cuando tú quieras parar. Correcto, puedes continuar, Richbel. Tienes todavía 13 minutos para preguntar. Adelante. ¿Por qué los protestantes evangélicos siguen la tradición, digamos que actualmente de Ulrico Zwinglio, de ver la Eucaristía como un símbolo y no como la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace el cristianismo de Oriente, es decir, los ortodoxos, y el de Occidente, es decir, los católicos? Sí, ¿por qué nosotros no?
De hecho, mira, yo no me comparo con nadie. A mí me gusta estudiar la palabra de Dios, investigar y no me gusta a mí compararme con otras personas. Yo no puedo opinar por otras denominaciones, por Zwinglio, por Lutero, no puedo opinarte. Yo puedo opinarte acerca de mí y eso es mi respuesta, que a mí me gusta estudiar la palabra de Dios, investigar y, y, y meterme en la palabra de Dios a ver qué es lo que está pasando. Esa es mi respuesta. Ok, termino con la última, ¿no? Si Jesús no está presente realmente en el pan consagrado, ¿por qué los satánicos se empeñan en robar las hostias consagradas? ¿Tienen más fe los satánicos de que Jesús está en la Eucaristía que ustedes los evangélicos? Ok, esas, bueno, esos no son preguntas de acuerdo al tema, pero te la voy a contestar. Relacionado. Sí, bueno, yo no puedo contestar por los satánicos tampoco. Que ellos se empeñen en robar o maltratar o quebrar, es el problema de ellos. También se empeñan en el rosario y un rosario no es bíblico, no está en la Biblia, no dice la Biblia que tiene que ver el rosario, y también los satánicos se empeñan en destruir todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí no tiene relevancia esa pregunta, no es lo que te puedo contestar. Ok, bueno, por eso ya terminé. Muchas gracias, Lucifer. Leonardo, tienes 20 minutos de preguntas. Adelante, Leonardo. Ok, esta es mi primera pregunta. ¿En la hostia está el cuerpo de carne del Señor Jesús? ¿Sí o no? Está su cuerpo, pero su cuerpo glorioso, no su cuerpo carnal nada más. Esa es mi respuesta. Ok, no está su cuerpo carnal, no está su cuerpo de carne. Ok, hay dos cuerpos. Entonces, esa es mi segunda pregunta. Uno de carne, Colosenses 2:9, en el cielo, y otro cuerpo espiritual. ¿Hay dos cuerpos? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, déjame leer Colosenses, o si lo tienes, lo lees tú. Sí, Colosenses, bueno, dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lógica, como dice Hebreos 9:24, Jesús está en el cielo. Entonces, en el cielo, en su cuerpo, está Jesús. Entonces, mi pregunta es esta, la voy a volver a reformular, ya que tú dices que no está en su cuerpo carnal, en la hostia, pero sí está en un cuerpo real. ¿Hay dos cuerpos? No, realmente no hay dos cuerpos, sino que hay que comprender que el cuerpo que se hace presente en la Eucaristía es el cuerpo glorioso, es decir, el cuerpo resucitado de Jesucristo. Por eso, el cuerpo resucitado de Jesucristo está en el cielo, Colosenses 2:9, Hebreos 9:24, Primera de Tesalonicenses 1:10. El cuerpo resucitado glorioso está en el cielo. Puedes corroborar las citas cuando termines el video. Ese cuerpo glorificado, glorioso que está en el cielo, no es el cuerpo de la hostia, me acabaste de decir. La pregunta es, ¿hay dos cuerpos? No hay dos cuerpos, sino que hay un solo cuerpo, que es el cuerpo glorioso de Jesucristo. Es decir, como tú acabas de leer, ¿no? En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Es decir, que Jesús es Dios, por lo tanto tiene las características de Dios, y una de las características de Dios es la omnipresencia, ¿no? Por lo tanto, Dios puede estar presente donde Él lo desee. De hecho, Mateo 28, 19, 20 nos aclara eso. Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok, reformulo la pregunta, no me la entendiste. Ok. El cuerpo glorioso y resucitado bíblicamente, como lo dice Hebreos 9:24, Hechos 1:10 y 11, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 y Colosenses 2:9, ese cuerpo glorioso, glorificado y resucitado está en el cielo según los versos que yo te di. Ese cuerpo glorioso está en la hostia, ¿sí o no? Sí, porque recordemos que Jesús ya en Mateo 28, 19, 20 había resucitado. Al igual que en los pasajes que tú mencionas, hablamos del Jesús ya glorioso, ya con su cuerpo glorioso, es decir, Él ya puede ser omnipresente, puede estar tanto en el cielo como en la tierra, y no hay ningún problema en eso. Okay, me acabaste de decir sí y no. Cuando leas el video vas a entender los silogismos que te di. Ok, ahora, siguiente pregunta.
¿Bajó del cielo Jesús en espíritu y se hizo hombre? Juan 1:14. ¿O bajó un pan, como dice Juan 6:51? Bueno, como dice Juan 6, Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Bajó Jesucristo, que es el pan vivo bajado del cielo. Ok, no entendiste de nuevo mi silogismo, pero te lo voy a volver a repetir. ¿Bajó del cielo Jesús en espíritu y se hizo hombre según Juan 1:14? ¿O bajó un pan, como dice Juan 6:51? ¿Bajó de espíritu y se hizo hombre, como dice Juan 1:14? ¿O bajó en pan, como dice Juan 6:51? Es como te estoy aclarando, o sea, una cosa no contradice la otra, porque Jesús bajó en espíritu, ¿no? Pero Él es el pan vivo bajado del cielo. Es como decir que Jesús bajó en forma, Dios bajó en forma de nube, ¿no? Entonces no podemos decir que no, que bajó fue solo una representación, o bajó nada más el espíritu, no, o sea, bajó Dios como tal, pero en una forma. Esa es mi respuesta. Okay. No, bueno, está bien. No comprendiste el silogismo, pero está bien. Siguiente pregunta. Yo entiendo. ¿Qué pronunciación es más? ¿Qué pronunciación es más poderosa? ¿La de Jesús, Mateo 26:26, o la de un sacerdote? Obviamente, para comprender esto hay que entender que el sacerdote cuando consagra lo hace por el poder que le confiere el Espíritu Santo, ¿no? Y son las mismas palabras que hace Jesús. Por lo tanto, el sacerdote actúa en persona en Cristo. Y las palabras del sacerdote son las mismas de Jesús. O sea, no, el pan no se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo por las palabras del sacerdote, sino por las palabras de Jesús que usa el sacerdote. Esa es mi respuesta. Perfecto. Siguiente pregunta va entrelazada en esa. Si las palabras de Jesús son literales, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, ¿cuántos cuerpos había? ¿Uno o dos? Jesús no se limita a un solo sitio, o sea, porque recordemos que Jesús es omnipresente también, es Dios, o sea, no hay que deslindarnos de eso. De hecho, San Agustín decía que el mismo Jesús se tuvo en sus propias manos al consagrar el pan. Fue llevado en sus propias manos. Esa es mi respuesta. Perfecto. Siguiente pregunta. El cuerpo de Jesús de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El cuerpo de Jesús de Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. El cuerpo de Jesús de Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el cuerpo de Hebreos 9:24, el Señor Jesús, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Es el mismo cuerpo que está en la hostia, sí o no? Sí. Perfecto. Sí, pero con la aclaración de que Jesucristo, cuando San Pablo habla de que Jesús va a volver a venir, habla de la segunda venida y el juicio universal. Pero también recordemos que 28, 19, 20, te lo vuelvo a repetir, Jesucristo dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces no podemos deslindarnos una cosa de la otra, porque sabemos que Jesús igualmente está con nosotros. O como él dice, donde estén dos o tres o dos reunidos en mi nombre, y estoy yo entre ellos. Entonces podemos decir que ya Jesucristo vino y no necesariamente la segunda venida. Entonces con eso se relaciona la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Richbel. Que hasta ahí voy a parar. Adelante, Luis. Gracias, Leonardo. En este momento pasamos al tiempo de despedida o refutación. Richbel, tienes 5 minutos de despedida o refutación. Adelante. Bueno, en realidad pudiera decir mucho más sobre esto, ¿no? Pero como comenté con Leonardo, un debate por video nos limita a exponer todo lo que quisiéramos, ¿no?
Sin embargo, dejo a las personas para que si tienen dudas o cualquier interrogante pueden preguntarme con libertad. Si es católico o no católico, no hay ningún problema. Y bueno, también para agradecerle a Leonardo por este debate, ¿no? Que sirva para que las personas interesadas en este tema vean más allá, ¿no? Vean más allá de lo que les dicen y busquen esa verdad que está allí, ¿no? Por lo menos como dice un amigo, la verdad está allí, solo hay que saber dónde buscarla. Entonces no nos hagamos sabios en nuestros propios conocimientos, sino que busquemos realmente esa verdad que está allí. Y yo, bueno, yo siempre aconsejo, ¿no?, a las personas que no se basen solamente en sus estudios o en cómo ellos entienden la escritura, ¿no?, sino que realmente conozcan cómo la ha entendido el cristianismo, porque sin el cristianismo no tuviéramos la palabra de Dios escrita. Es decir, solamente el cristianismo auténtico es quien nos puede explicar lo que realmente dice la palabra de Dios escrita. No basarnos en nuestro propio entendimiento, sino realmente buscar a aquellos que se encargaron de transmitirnos esa palabra, porque son ellos mismos los que se van a encargar de explicarnos realmente lo que dice la palabra. Y bueno, con esto termino y Dios les bendiga. Gracias, muchas gracias. Leonardo, tienes 5 minutos de despedida o refutación. Adelante, Leonardo. Gracias, gracias. Quiero comenzar esto que es muy importante. Mi oponente dice que no hay que basarnos en nuestros estudios y hay que estudiar. Pues precisamente yo voy a demostrar que eso es lo que él no hace. En la pregunta que yo le hice acerca de Jesús, si en el momento de la pronunciación del Señor, ese momento, ¿cuántos cuerpos había? Él me dijo, 1, recordemos, y lo puede escuchar, él dijo, recordemos que el Señor es Dios y Él es omnipotente. Esto sucede a menudo cuando nosotros no nos ponemos a estudiar seriamente las Escrituras. Filipenses 2, 5, si no mal recuerdo, es Filipenses capítulo 2, versículo 5, y eso es lo que se llama como el estudio de la kenosis de Cristo. Él dice, mi oponente, que Jesús es Dios y Él es omnipresente en la pronunciación de la palabra, por lo tanto no hay dos cuerpos, sino solo uno. Veamos si Jesús utilizó su omnipotencia en su humanidad. Filipenses 2, 5 dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. En el griego es kenoe o kenosis, o en español sería se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cuando mi oponente Richbell estudie el vaciamiento del Señor Jesucristo, él en su humanidad no pudo usar su omnipotencia ni sus poderes divinos, porque precisamente en eso consistía la humillación, en que un hombre sin ningún poder divino, aunque los tenía a un lado, pero no los usó porque tenía que morir como un hombre. Precisamente Filipenses 2, 5 al 9 dice, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Si el Señor Jesús hubiese hecho los milagros, si el Señor Jesús hubiese hecho todas las cosas con su poder, ¿en qué consiste su humillación y su despojo? En nada. Precisamente el autor de Filipenses, el apóstol Pablo, dice que tengamos este sentir, el que tuvo que hizo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, él en su humanidad, ¿qué cree mi amigo Richbell? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, es una falacia tremenda decir que en ese momento el Señor Jesús utilizó la omnipresencia. Cuando mi oponente dijo que utilizó la omnipresencia, el atributo divino de Dios, está contradiciendo al mismo apóstol Pablo, que nos dice que él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Espero que se entienda lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 9. Y recordemos que todos los milagros, todas las cosas que hizo el Señor Jesús, fue como un hombre.
lleno del poder y del Espíritu Santo, al lado del Padre. De hecho, hay una escritura que ahorita no recuerdo, donde él dice que él nada hace por sí mismo, sino hace las cosas que va a ver al Padre o el Padre que está en él. Entonces, es importante estudiar las escrituras. Mi oponente dice que tenemos que estudiar, hace mención quizás a los padres apostólicos. Bueno, ellos mismos se retractan de muchos escritos que escribieron. Es importante, yo diría que es importante, bajo la guía del Espíritu Santo, estudiar la palabra de Dios, comprender por la guía del Espíritu Santo qué es lo que Él enseña, porque los apologistas, al fin de cuentas, son hombres y cometen errores, como los cánones que están llenos de errores. Ellos mismos también reconocen haber tenido errores. Entonces, si vamos a obedecer a un hombre que tiene errores, ¿por qué no obedecer a Dios a través del Espíritu Santo que no tiene errores? Esta sería mi refutación. Y para terminar, muchas gracias a Richbel, muchas gracias Luis, a todas las personas que nos están escuchando, y que estos debates les ayuden tanto a católicos como a cristianos a comprender la verdad, a entender lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Leonardo, estimados, gracias a Dios. Muchas gracias, Richbel, por este tiempo de compartir la palabra de Dios. Es un tiempo donde se examina las Escrituras y en ella hay vida eterna. Les hago recordar la palabra de Dios que dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que nunca se aparte su palabra de nuestras vidas y hacer conforme está escrito y predicar el evangelio a toda criatura. Y la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Gracias por este tiempo, gracias a Dios, bendecidos y bendecidas, hasta otra oportunidad.